En el día de hoy vamos a presentarles un tema muy interesante que es la simbiosis de hongos micorrízicos arbusculares en los cultivos. Y el objetivo de la actividad es describir el proceso de simbiosis micorrízica en cultivos. Bueno, la primera pregunta, ¿qué son las micorrizas? Bueno, las micorrizas no es más que una asociación mutualista establecida entre las raíces de la mayoría de las plantas, tanto cultivadas como silvestres, y ciertos hongos del suelo. El origen o etimología de la palabra proviene primeramente del griego micos, que significa hongos, y el vocablo latino rizas, que significa raíz. Micorriza, es decir, literalmente sería hongos de las raíces. Ahora, ¿qué es una asociación mutualista? Bueno, en este caso el mutualismo realmente supone una relación de beneficio entre ambos seres vivos. En este caso, el hongo que está en el suelo y la planta. En el caso del hongo lo que hace es colonizar la raíz de la planta y le proporciona nutrientes minerales y agua. ¿Cómo se los proporciona? A través de una red de hifas que desarrolla y entonces va extrayendo estos nutrientes y aguas del suelo, que posteriormente vamos a ver cómo sucede eso. Y en el caso de la planta, ¿qué beneficios le trae al hongo? Simplemente la planta lo que hace es suministrarle al hongo los sustratos energéticos y carbohidratos que elabora a través del proceso de fotosíntesis. Es decir, a partir de estos fotoasimilatos, el hongo realmente realiza todas las funciones vitales, entre ellas desde su propia multiplicación hasta su mantenimiento como ser vivo. El establecimiento de las micorrizas se van a dar en cuatro, pasos. El primer paso es la germinación, posteriormente le sigue un proceso de penetración, un proceso de colonización fúngica y al final la formación de células de almacenamiento. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas etapas. Germinación. En la germinación simplemente lo que ocurre es que una espora de ese hongo o una raicilla infectada de cualquier otro cultivo o un segmento de hifa, que vamos a ver qué es la hifa, la vamos a ver más posteriormente, lo que hace es que origina una hifa muy especializada de penetración que esta germinación parece estar sobre todo influenciada por sustancias que exuda la raíz de la planta. Estas sustancias, por ejemplo, se han determinado, por ejemplo, la estrigolactona, que se ha demostrado que en presencia de esas sustancias se desarrolla la hifa. También el dióxido de carbono que se produce de la respiración de las células de las raíces de las plantas. Bueno, en el caso de la penetración, lo que sucede es que la hifa de penetración lo que hace es entrar en contacto con los pelos absorbentes o células epidérmicas de la región meristemática, lo cual origina una estructura especializada que se le llama apresorio. Es decir, apresorio está relacionado, si ustedes notan la palabra, como apresar, ¿no? Lo que hace es servirle esa estructura de sostén al hongo en la raíz, es como si se anclara a la raíz. Y ese proceso se da bajo condiciones adecuadas de humedad, temperatura o señales químicas. Y aquí lo van a ver en esta lámina de acá, es decir, ven cómo se pegó la hifa a la pared celular, específicamente a una célula, y posteriormente emite esa estructura que penetra la célula que se llama apresorio, que viene siendo el anclaje, ¿no? Y viene posteriormente la colonización fúngica. La colonización fúngica va a ocurrir en dos sentidos, hacia el interior de la célula y hacia el exterior de las células de las raíces. Entonces, hacia el interior de las células van a ver que se van a formar unas estructuras dentro de las células de las raíces, y hacia el exterior forman unas estructuras ramificadas de absorción que se le conoce como era. Ahí ven, en este caso, la colonización fúngica hacia el interior de la célula. Ahí ven cómo penetra la hifa
y forma esa estructura interna que parece como un arbolito virado al revés. Esa estructura es la que se le conoce como arbúsculo y sirve para intercambiar sustancias entre la planta y el hongo, pero también entre el hongo y la planta. Después esa colonización también ocurre hacia el exterior y forman esas hifas externas. Entonces, aquí viene la magia de este proceso. Esas estructuras externas lo que hacen es traslocar los nutrientes hacia los pelos absorbentes de las raíces y los intercambia a través de los arbúsculos, pero a la vez la célula le garantiza los fotoasimilatos de la fotosíntesis al hongo para desarrollar sus funciones vitales, ¿no? Posteriormente se forman las células de almacenamiento. ¿Qué cosas son las células de almacenamiento? Son células que se originan en el interior de la raíz de la planta y que contienen sustancias de reservas de este proceso de intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta, donde el hongo transfiere esos nutrientes del suelo hacia la raíz de la planta y se almacenan en esas estructuras que tienen diferentes nombres. Estos nombres, digamos que los géneros que más utilizamos, que son el género Glomus, en los cultivos, lo que forman son vesículas, pero también hay otros géneros, como el caso de las gigasporas o las escuterosporas, que forman entonces, se le conocen como células auxiliares, pero son células de almacenamiento. Entonces, vemos este proceso que es muy bueno para los cultivos. La planta recibe nutrientes que no están al alcance de las raíces, los recibe a través de estas estructuras que forma el hongo, y el hongo recibe de la planta los fotoasimilatos o sustancias orgánicas para su desarrollo. Entonces, ven la imagen, una imagen microscópica de esas vesículas formadas en las raíces o los pelos absorbentes de los hongos. Entonces es un proceso donde hay un beneficio entre ambos microorganismos, y entonces nosotros los agrónomos lo utilizamos para incrementar el rendimiento de los cultivos, porque se incrementa la eficiencia de absorción de raíces, de absorción de nutrientes por parte de las raíces de las plantas. Y hasta ahí la presentación. Le damos las gracias por la atención prestada.